Antes de darle la palabra a Mauricio para que continúe con la presentación, siempre recordarles a todos y pedirles por favor que mantengan los micrófonos en silencio. La sesión está siendo grabada y posteriormente, como les comentábamos, vamos a compartir a través de nuestros puntos focales en Bolivia y en Colombia para que ustedes puedan tener acceso sin problema, y lo mismo con la presentación. Si durante la sesión alguno tiene alguna pregunta, por favor, nos levanta la mano y le damos la palabra para que pueda ser resuelta de inmediato, o bien puede escribir en el chat y nosotros también vamos leyendo las consultas para ir resolviendo. Así que, Mauricio, te dejo. Muchas gracias, Ángeles. Buenos días a todos. Hay un mensaje en el chat de Jessica Nayara Dávalos que dice que no se puede entrar y que hay gente esperando en la sala de espera. No sé por qué es eso. Ya, dejo eso ahí. Vamos a revisar. Y voy a empezar Si yo a reviso compartir. eso mientras, no hay problema. Dale. Vamos. Ok. Entonces, bueno, muy buenos días. Como dijo Ángeles, por favor, si tienen preguntas, las ponen en el chat, no hay ningún problema. O levantan la mano y Ángeles va a estar pendiente porque yo no estoy viendo las fotos, ni las caras de nadie, ni las manitos. Entonces ella me avisa, paramos y contestamos las preguntas que vayan saliendo. Tercera sesión, técnicas de laboratorio hoy día. Ya la semana pasada vimos las técnicas, las estrategias que tienen las bacterias para generar los antibióticos, cómo estos funcionan y también cuáles son sus estrategias para escaparse de esos antibióticos y tener mecanismos de resistencia. Entonces, hoy día tenemos una lista larga de cosas que mirar, cosas que ver. Vamos a empezar con lo básico, que es el cultivo de identificación bacteriana. De ahí vamos a ver técnicas de laboratorio para verificar fenotipos de susceptibilidad a los antimicrobianos, cómo se interpretan los resultados, fenotipos de resistencia específicos. No nos vamos a meter en detalles, pero voy a explicar en detalle un poco más de detalle cómo se identifican las beta-lactamasas de espectro extendido, para que tengan una idea más o menos cómo funcionan estos sistemas. Luego aseguramiento de calidad de los resultados y finalmente técnicas moleculares, pero también bastante somero, porque esta no es una sesión específica en biología molecular ni cómo funcionan los sistemas de detección molecular, pero sino más bien cómo se usan o para qué servirían. Y finalmente, modelo de datos de Inference, porque todos estos datos y toda esta información que sale de estos análisis bacterianos, de análisis microbiológicos, son los que finalmente tienen que subirse a la plataforma Infarm, y vamos a ver en detalle un poco más de qué se trata eso. Ya, técnicas de cultivo. Entonces, lo primero, la técnica más básica es la tinción de Gram. Hablamos un poco la semana pasada sobre las características de las paredes celulares de las bacterias, en que tenemos las bacterias, gram positivas, que tienen una capa de peptidoglicano bastante gruesa, y las bacterias gram negativas, que tienen una capa de peptidoglicano más delgada. Y entonces la tinción de Gram lo que hace, la primera tinción es cristal violeta, es una serie de pasos. El primer paso es cristal violeta, y el cristal violeta se junta, se pega al peptidoglicano que está en las bacterias gram positivas y en las bacterias gram negativas. La siguiente solución de Lugol, que tiene yodo, hace que esa unión del cristal violeta con el peptidoglicano sea más firme, se hace más fuerte. Tercer paso, se hace una decoloración, que puede ser con acetona o con alcohol etílico, y lo que hace eso es decolorar, sacar el cristal violeta. Como la pared celular de las bacterias gram positivas tiene mucho peptidoglicano, ese cristal violeta no sale, no se despega por la decoloración. Y el tercer paso, safranina, que es una contratinción y que tiñe a las bacterias gram negativas de un color rosado, para que podamos verlas en el microscopio. Y finalmente, entonces, tenemos bacterias gram negativas que se ven como están aquí. Bacterias gram negativas rosaditas, como se ven aquí, porque el cristal violeta que tenían se fue con la decoloración y fueron teñidas con la safranina. Y en este caso son bacilos gram negativos. Y en este otro caso tenemos bacterias teñidas son gram positivas, teñidas con el cristal violeta, y por eso son un color violeta más oscuro. Primera técnica bastante fácil. Esta se puede usar incluso en muestras clínicas diagnósticas de animales directamente, o de personas, imagino, pero yo soy veterinario. Y entonces se pueden hacer, por ejemplo, hisopados de oídos, por ejemplo, de perros con otitis,
y se puede hacer un examen citológico, por ejemplo, o se puede hacer una tinción de Gram para ver qué tipo de bacterias tienen esos animales dentro de sus oídos, si tienen una otitis externa, y es una técnica bastante común en clínicas veterinarias para aproximar el diagnóstico, de decir, bueno, son gram negativas y por lo tanto voy a usar tal antimicrobiano, o si son gram positivas voy a usar uno distinto. Cuando estamos hablando de muestras que vienen de animales, muestras clínicas de animales en las cuales necesitamos hacer un diagnóstico, existen estos árboles de decisión para identificar las bacterias. Eh, Voy a mover esto acá. Ya, entonces existen estos árboles de decisión para identificar las bacterias donde se inoculan en distintos medios de cultivo, por ejemplo, en agar sangre ovina, que es un medio de cultivo tremendamente nutritivo y que permite el crecimiento de muchas bacterias. Agar McConkey, se hace tinción de Gram y hay algunas pruebas adicionales que las vamos a ver un poco más en detalle. Pero en el fondo, si el cultivo o la muestra nosotros las ponemos en agar sangre ovina y hay crecimiento, podemos hacer un Gram positivo, vamos a ver si acaso son cocos o son bacilos. Y posteriormente, y en lo mismo, si acaso no crece en aire, también hay posibilidades de hacer análisis posteriores. Y en este caso se hace una prueba, en la Gram positiva se hace una prueba que se llama prueba de la catalasa. Vamos a ver en detalle un poco después de qué se trata esta prueba. Y esta prueba de catalasa, se fijan, vamos haciendo un árbol de decisión. ¿Crece en aire? Sí. ¿No crece en aire? No. Y por lo tanto seguimos con la identificación. Catalasa negativo, catalasa positivo. Si es catalasa negativo, cae dentro de este grupo de bacterias o de este grupo de estos géneros de bacterias que pueden ser estreptococos o enterococos. Si es catalasa positivo, hacemos la prueba de fermentación-oxidación y ahí, según el resultado de esa prueba, si acaso es oxidativa, fermentativa o no tiene ninguna reacción, podemos identificar qué tipo de géneros de bacterias son las que pueden estar causando la infección en esa muestra de un animal enfermo. Y lo mismo para lo demás, si son bacilos y son catalasa negativo, con una forma regular, entonces puede ser el Erysipelotrix o lactobacilos, si acaso son pleomórficos, hay algunas otras opciones, y así sucesivamente. Entonces, como son muestras en las cuales no sabemos cuál es el organismo que tenemos que está ahí causando la infección, tenemos que seguir estos pasos para llegar a identificar los géneros o los grupos de bacterias a los cuales podrían pertenecer estas bacterias que están causando la infección en esas muestras, en esos animales. El árbol es levemente distinto si acaso estamos hablando de bacterias gram negativas. El árbol de decisión es parecido, pero no es idéntico, y por lo tanto, si crece en aire, porque hay algunas bacterias que no crecen en aire y son anaeróbicas o son microaerofílicas, crece en aire, y estos son ejemplos nomás, crece en aire, crece en agar McConkey, y la siguiente prueba que se hace es ver si acaso son oxidasa positivo, oxidasa negativo. Si son oxidasa negativos y son bacilos, caen dentro de las enterobacterias. Y si son cocos o cocobacilos, van a ser acinetobacter. Y por otro lado, si crecen en aire, crecen en McConkey y son oxidasa positivos, están las pruebas de oxidación y fermentación, y entonces están las oxidativas, son pseudomonas, las que son fermentativas caben dentro de este otro grupo, que son las pasteurelas o pasteureláceas, además de algunos otros como vibrio. Y si no tiene reacción, entonces cae dentro de las bordetelas o moraxella, que son causantes comunes de infecciones respiratorias en animales. Una vez que llegamos a estas pruebas, y ahora vamos a ver los detalles, entonces la catalasa lo que se hace es agarrar una colonia de la bacteria que estamos cultivando, se combina con peróxido de hidrógeno, o sea, con agua oxigenada, y hay formación de gas. Si hay formación de gas, como estas burbujitas que se ven aquí, entonces es catalasa positivo. Si no hay formación de burbujas, es catalasa negativo. Y la prueba de oxidación, entonces es una prueba tremendamente simple de hacer. Lo único que necesitamos es la colonia y agua oxigenada en concentraciones apropiadas. Por otro lado, la prueba de oxidasa, tenemos estas tiritas de papel absorbente que en la puntita tienen esta sustancia que es diclorohidrato de tetramilfenilediamina.
Y lo que hace esta prueba entonces es identificar si acaso las bacterias tienen enzimas del tipo citocromo C. Y por lo tanto, si hay un cambio de color y se pone oscura, es positivo. Si no hay cambio de color o sigue clarito, es negativo. Entonces son pruebas bastante sencillas que nos permiten ir avanzando en ese árbol de decisión en muestras diagnósticas para identificar cuáles son los géneros de bacterias que están causando esa infección. Por eso que es tan importante que junto con la muestra que se envía al laboratorio, haya un poco de información clínica en el sentido de, bueno, obviamente de dónde fue tomada la muestra. Es un hisopado nasal, es un hisopado de algún tejido después de una necropsia, de qué se trata, es leche, de lo que sea. Y también, ¿qué se sospecha? ¿De qué se sospecha? Porque eso va a ayudarle al microbiólogo, al bacteriólogo en el laboratorio, a ir siguiendo estos pasos con mayor facilidad, porque va a decir, yo creo, me dice el veterinario que la muestra probablemente sea de pollos con pastebrela, y por lo tanto ya sé más o menos para dónde va la identificación que voy a tener que seguir, que es distinto cuando no hay ningún antecedente y el laboratorista tiene que seguir el árbol completo sin ningún tipo de sospecha de qué podría ser. Y esta es la prueba de oxidación-fermentación de la glucosa, en que hay un agar con glucosa y un indicador de pH y se inoculan dos tubos habitualmente, uno con parafina encima, aquí se ven los tubos, entonces tiene parafina encima y por lo tanto genera condiciones anaeróbicas dentro del tubo, y otro que es sin parafina, que ese por lo tanto no tiene acceso al aire que está en la incubadora, ¿sí? Se incuba por 48 horas, 37 grados, y aquí tenemos los ejemplos de organismos fermentativos, en que tanto el tubo anaeróbico como en el aeróbico, hay fermentación del azúcar, de la glucosa, y por lo tanto cambia de color y se pone amarillo. Si es oxidativo, no va a haber crecimiento en el tubo anaeróbico, que es lo que se ve aquí. Aquí está el tapón de parafina en la punta, y abajo el medio no ha cambiado de color, sigue siendo verde. Y en cambio, el tubo aeróbico sí tiene crecimiento en la parte superior porque tiene acceso al aire, al oxígeno que está en el aire. Y por lo tanto, este es oxidativo. Y si no tiene reacción en ninguno de los dos, no tiene reacción en el anaeróbico o en el aeróbico, no crece, digamos, es negativo para ambas pruebas. Y entonces con esto ya cubrimos gran parte del árbol de decisión para llegar a identificar el género bacteriano que está causando la infección. Entonces aquí estamos en el árbol, ¿ves? Entonces vimos, crece en agar, para gram positivas, crece en agar sangre ovino, es una cocacia, catalasa negativo, entonces caemos dentro de los estreptococos, los enterococos y así sucesivamente para los distintos géneros. Y una vez que ya identificamos qué género es, digamos que fue catalasa positivo y fue fermentativo en la prueba de fermentación o oxidación, nos vamos a las subllaves. Y estas nos indican, por ejemplo, en este caso para estafilococo, las distintas especies de estafilococos y cuáles son pruebas adicionales de bioquímicas de laboratorio que se pueden hacer para identificarlo. Y como se fijan, muchas de estas tienen variaciones en cómo se comportan frente a estas distintas pruebas. Por ejemplo, Staphylococcus aureus es, aquí, tiene la pirrolidinil, los nombres que son complicados, pirrolidinil aminopeptidasa, negativo, pero intermedios o pseudointermedios, que son causantes frecuentes de infecciones en perros, por ejemplo, en piel, son positivas a esta prueba. Lo mismo para la fermentación de la maltosa, por ejemplo. El Staphylococcus aureus es fermentativo, fermenta la maltosa, pero intermedios, por ejemplo, es negativo. Entonces, con estas llaves y haciendo estas pruebas, acetoína, etcétera, podemos ir identificando de qué especie específica, ya habíamos identificado el género, y con esto identificamos de qué especie específica, dentro de los estafilococos es esta bacteria que estamos tratando de identificar. Y lo mismo para las gram negativas. Hicimos las mismas pruebas, nos identificamos si acaso crecían, por ejemplo, en agar MacConkey, es oxidasa y es un bacilo, enterobacteria. Entonces cae entre las enterobacterias, pero ahora tenemos que identificar de cuál de todas las especies de enterobacterias es esta bacteria que estamos tratando de identificar. Y para eso volvemos nuevamente a estas pruebas bioquímicas más específicas. Y si estamos encontrando, por ejemplo, una pasteurela, hay pruebas de
de pruebas de crecimiento o pruebas bioquímicas que nos van a permitir identificar si acaso es Pasteurella multósida o es Pasteurella hemolítica, etc. Pasteurella multósida, por ejemplo, en este caso, produce indol, pero en cambio la hemolítica no produce indol. Y a su vez, se pueden, como están en agar sangre, se puede caracterizar el tipo de hemólisis, y si acaso hay alfa o beta hemólisis. En este caso, multósida es negativo para beta hemólisis, que en el fondo es el crecimiento bacteria, la bacteria al crecer en ese medio con sangre va rompiendo las células sanguíneas que están en ese medio y se forma un halo clarito, dependiendo de si acaso es alfa o beta, en que la bacteria hemoliza, rompe las células de sangre que están en ese medio de cultivo. Y por lo tanto, algunas que son beta hemolíticas, como esta Pasteurella hemolítica, y por ejemplo, multósida o aerógenes, que son negativas para beta hemólisis. Y entonces de esta manera vamos identificando las bacterias, y esto es, como decía, en casos de microbiología clínica diagnóstica, que nos llegan muestras al laboratorio. No sabemos qué es lo que hay y por lo tanto tenemos que seguir este árbol de decisión para identificar las bacterias que están causando la infección o que están presentes en esa muestra que estamos tratando de cultivar y procesar. También existen estos tubos API que son de una empresa que se llama Merrier, y que son tremendamente útiles porque, como se fijan ustedes, tienen muchas pruebas en una misma tirita, estos son como unas tiritas con capsulitas con líquido, y por lo tanto, en una misma tirita tenemos, no sé, tenemos 4, 8, 10, 14, 10, tenemos 20 pruebas distintas para identificar las bacterias, y tenemos una serie de pruebas bioquímicas que se aplican en forma simultánea. Y por lo tanto es un sistema tremendamente eficiente para identificar bacterias. En este caso estoy mostrando el API 20E, que es para enterobacterias. Y por lo tanto, una vez que ya hemos inoculado esta tira y la incubamos, al cabo de 24 a 48 horas, vamos a tener los resultados y vamos a poder leer esto. Y según los resultados que nosotros identificamos, en este caso de arriba son todas positivas y en el caso de abajo son todas negativas, podemos identificar de qué bacterias se tratan dependiendo si las distintas pruebas son positivas o negativas. Y existe todo un catálogo, hay un software en el computador o en un sitio web que uno puede poner ahí y va poniendo los resultados y el software identifica qué bacteria es. Ahora, esto es muy distinto, esto que hemos hablado recién, de estos árboles de decisión para ver qué bacteria es distinto cuando hacemos una búsqueda dirigida de especies bacterianas determinadas, cuando, por ejemplo, hacíamos vigilancia activa, y la vigilancia activa puede ser en animales sanos, puede ser en agua, puede ser en muestras de alimento, por ejemplo, en que estamos buscando algo específico. Queremos saber si esa muestra tiene salmonela, tiene Escherichia coli o tiene Campylobacter. Como estamos buscando una especie bacteriana determinada en esa muestra y queremos saber si existe o no, el procedimiento es distinto, porque sabemos qué es lo que estamos buscando, y por lo tanto el primer paso habitualmente es usar un medio de enriquecimiento, que lo que va a hacer es hacer que las bacterias que están dentro de esa muestra se multipliquen eficientemente. Luego ahí se aplican medios selectivos, que en el fondo lo que hacen es seleccionar la bacteria que estamos buscando, por ejemplo, salmonela, estamos buscando solo salmonela y por lo tanto queremos que las salmonelas crezcan mucho, pero que las otras bacterias que no son salmonela no crezcan en ese medio cultivo. Entonces son medios selectivos. Y luego se hace un subcultivo, se purifican y se hace la identificación final. Como ejemplo, que es lo que estaba hablando diciendo recién, tenemos salmonela y este es uno de los protocolos que existen. Habitualmente la muestra se pone en agua peptonada y de ahí del agua peptonada se cultiva por 24 o 48 horas, y luego que ya hay crecimiento bacteriano, ese caldo se inocula en un medio que es un medio selectivo. Y en este caso puse dos opciones que pueden ser este Rapoport bacilliae, que es el más común o el más frecuentemente usado, y eso también, de nuevo, incubación por otras tantas horas, o este otro caldo tetrationato con yodo, y después que se ha cultivado eso por algunas horas, se toma ese cultivo, ese caldo,
y se inocula en agar XLD con novobiosina, que es nuevamente medio selectivo. Y según cómo se vean las bacterias y el color que tengan, porque pueden tener distintos colores según el medio que se aplica, en este caso es agar XLD, van a ser colonias oscuras o rosadas, y en este caso entonces se toman las colonias, se ponen en agar nutritivo, una colonia única, se pone en agar nutritivo para que crezca más y vamos a tener muchas colonias de esa misma bacteria que ya tomamos de ese medio y le hacemos pruebas bioquímicas para identificar qué es lo que tenemos y asegurarnos que, a pesar que hemos tenido todo este proceso de purificación de salmonelas, vamos a tener pruebas bioquímicas que nos van a identificar específicamente que si acaso es o no salmonela, y ahí hay distintas pruebas y puede ser uno de esos tubos API como el que mostré recién, o hay otras pruebas como en este caso triple azúcar con hierro. Y luego, finalmente, se hace serología para identificar si acaso tiene antígeno O y antígeno H en esta salmonela, y eso nos identifica si es una salmonela. Pero no vamos a saber qué salmonela es en cuanto a serotipos, a menos que hagamos una identificación posterior de serotipificación. Esto es a grandes rasgos, digamos. Y esto mismo existe, estos mismos protocolos y sistemas de cultivo existen para las distintas bacterias que buscamos dentro de las muestras cuando hacemos vigilancia activa. Entonces hay un protocolo parecido a esto, similar, para Escherichia coli, hay otro protocolo parecido para Campylobacter, y hay otro protocolo parecido para Enterococcus, y así sucesivamente dependiendo de qué es lo que estamos buscando. Pero en general todos tienen pasos parecidos a este, donde hay un enriquecimiento, un medio selectivo, su cultivo, purificación y finalmente identificación. Últimamente, en los últimos años, bueno, ya hace varias décadas, han aparecido métodos automatizados de identificación bacteriana. En este caso estoy mostrando una que se llama Vitek 2, que es esta máquina, que es un robot en el fondo, donde tenemos estas tarjetas. Estas tarjetas se inoculan. Aquí, si se fijan, está la tarjeta, hay un tubo de ensayo, un tubo de vidrio, y aquí está esta manguerita. En el tubo se pone el inóculo y se ponen todos los tubitos dentro de estos racks, este soporte. Se ponen todos los tubos, se ponen todas las tarjetas y esto se introduce dentro de la máquina. Y la máquina va a procesar esa muestra, va a inocular las tarjetas con el inóculo que están en los tubos y va a hacer la incubación y finalmente va a también leer los resultados, porque cada una de estos compartimientos tienen distintas pruebas que permiten identificar las bacterias. Parece como el API, pero es automatizado, más rápido, porque en el fondo esta máquina es un robot, ¿sí? Que hace el trabajo por uno y hace la identificación. Otro método automatizado de identificación bacteriana es el MALDI-TOF con espectrometría de masa. Y traté de hacer la traducción al español y sería espectrometría de masa por tiempo de vuelo de desorción ionización láser asistida por una matriz. Bastante complicado, pero en el fondo lo que se hace y es una máquina bastante cara, muy cara de mantener además, pero tremendamente efectiva. Y lo que se hace es mezclar la mezcla, se combina la muestra, perdón, con una matriz cristalizada. Esa matriz cristalizada se le aplica un láser, y el láser, al incidir en esa muestra, va a generar la ionización y la desorción de las moléculas que están dentro de esa matriz. Al producirse ese efecto, se generan iones, moléculas ionizadas, que son absorbidas por un tubo, este tubo que está acá, hasta llegar a esta parte de aquí, que es un detector. Y entonces la máquina mide dos cosas: el tiempo de vuelo, que es cuánto se demoran las moléculas ionizadas viajando desde donde está la muestra hasta el detector, y el detector además mide la razón de masa-carga de los iones que están siendo detectados, y eso va a generar una espectrometría, un perfil de espectrometría, que es lo que se ve aquí, y donde cada molécula va a tener un patrón específico de masa-carga una vez que está ionizada, y la combinación de partículas con patrones específicos va a generar una huella dactilar,
Y esa huella dactilar que genera ese cultivo que nosotros pusimos en esta muestra se compara con una base de datos enorme que tiene las huellas dactilares, en el fondo, huellas moleculares o de ionización de muchas especies y muchos tipos distintos de bacterias. Y por lo tanto, al comparar los resultados de nuestra muestra con la base de datos, podemos saber con precisión de qué especie bacteriana se trata. Ahora, como los MALDI-TOF se usan con mucha frecuencia en cultivos para medición humana, para salud humana, hay muchas veces en que el MALDI-TOF, la base de datos, no está adaptada para bacterias de animales, por ejemplo, o de peces. Es un problema grande en acuicultura porque si uno pone algunas muestras, especialmente de aromonas, que hay muchas especies de aromonas en el MALDI-TOF no sabe reconocerlas porque no tiene una base de datos con qué comparar. No es frecuente, pero pasa. Ya, terminamos entonces con identificación rápidamente y nos pasamos a técnicas analíticas para determinar la susceptibilidad de los antimicrobianos. La semana pasada vimos los mecanismos de acción de los antibióticos, no lo vamos a ver de nuevo, pero en el fondo es para recordar que tenemos antibióticos o antimicrobianos que inhiben la síntesis de la pared, inhiben la síntesis de proteínas, inhiben la síntesis de ácido fólico o interfieren con la girasa o con el metabolismo del ácido deoxirribonucleico. Y hay otras más que no vimos, pero bueno, pero esto es como a grandes pinceladas para recordarlo. Y por otro lado, los mecanismos de resistencia, hay muchos distintos, pero si se acuerdan de la semana pasada, uno muy común son estas bombas que lo que hacen es empujar las drogas o el antibiótico que está dentro de la célula, lo empujan hacia afuera, o hay cambios en la permeabilidad de la membrana en que las porinas baja su expresión y por lo tanto tenemos menos porinas y eso influye en que hay un ingreso menor de drogas dentro de la bacteria. Hay enzimas como las beta-lactamasas u otras, las enzimas modificadoras de aminoglicósidos y otros tipos, que lo que hacen es cambiar el antibiótico una vez que está dentro de la célula y por lo tanto ese antibiótico deja de ser efectivo. Y así hay varios, pero esto es más que nada para que nos recordemos de qué hablamos la semana pasada. Entonces, el método más común que se usa con mayor frecuencia es el método de difusión en gel de agar, método de Kirby-Bauer, que fue inventado hace mucho, mucho tiempo atrás en que se usa un medio de cultivo estandarizado. En este caso puse aquí como ejemplo Miller Hinton, pero hay otros dependiendo de las características de la bacteria, pero este es el más común que se usa más frecuentemente. Se usa además un cultivo puro, o sea, una vez que ya tenemos esa bacteria que la cultivamos. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, si estamos tratando de hacer vigilancia activa, vamos a tener un subcultivo, vamos a tener purificación, y entonces en esa purificación y en ese crecimiento vamos a tener colonias de la misma especie, porque sabemos que son todas de las mismas, y tenemos un cultivo puro. Y por lo tanto podemos tomar una de esas colonias y someterlas a estas pruebas de difusión en gel de agar para ver si acaso son susceptibles a los antimicrobianos que queremos probar. Se usan además, y aquí está el dibujito, se usan además discos de papel con antimicrobianos en concentraciones estandarizadas. Y esto es re importante. Las concentraciones las vamos a ver después dentro de los sistemas de interpretación de los resultados. Y además se hace una medición estandarizada para ver cómo fue el crecimiento de la bacteria en presencia de ese antimicrobiano. Como decía primero, los medios de cultivo estandarizados no solamente se refiere a la composición del medio de cultivo, sino también se refiere a cuánto medio de cultivo ponemos en una placa, en la placa de Petri, donde vamos a hacer la inoculación y finalmente la medición de estos efectos. Si tenemos placas con mucho agar, 8 milímetros, por ejemplo, de espesor, ese antibiótico que está dentro de ese disco va a difundir dentro del medio de cultivo y va a tener, va a difundir en esta superficie, digamos, ¿ah? Que es lo que está aquí arriba. Difunde hacia el medio y la mayor parte del antibiótico queda dentro de este circulito que está aquí. Si tenemos medio cultivo en 8 milímetros de espesor, el antibiótico va a difundir hacia abajo y hacia los lados. Lo mismo pasa si tenemos 4 milímetros, pero si se fijan, cuando tenemos 4 milímetros, el halo de difusión del antimicrobiano es mayor, porque difunde menos hacia abajo y difunde más hacia los lados.
Y por lo tanto es importante que el medio de cultivo esté estandarizado no solamente en su composición, sino también en cuánto es lo que se agrega dentro de de las placas de Petri que vamos a usar para este análisis. Y aquí puse un ejemplo eh, de distintas profundidades de agar de 4, 6, 8 milímetros y cómo la zona en milímetros va cambiando. Entonces, cuando tenemos baja profundidad, 4 milímetros, tenemos una zona de inhibición de 34 milímetros, por ejemplo, que es lo que hablaba acá. Entonces, este antibiótico, que tiene solamente 4 milímetros, difundió más hacia los lados y por lo tanto el halo de inhibición también va a ser más grande. Si tenemos agar más profundo, por ejemplo 8 milímetros, vamos a tener una zona de inhibición de 29 milímetros, menos. Y por lo tanto, esto nos va a cambiar cómo nosotros interpretamos el resultado al momento de hacer la interpretación comparándolo con los estándares internacionales. Y por lo tanto, esto es tremendamente importante que el medio de cultivo, al agregarse dentro de las placas de Petri, sea lo más uniforme posible. Y hay técnicas para determinar el grosor del agar de las placas que estamos usando, haciendo eh, muestreo aleatorio de las placas que estamos preparando, se hacen como unos hoyitos, se saca el agar y se mide. Y entonces vemos si acaso estamos dentro de los rangos recomendados o no. Luego viene la inoculación. Para esto hay distintos métodos. Esto que está aquí, estos son estándares de turbidez, estándares de turbidez que se pueden comparar estos estándares con distintos niveles de turbidez, ¿sí? Y se observan contra un papel blanco con estas barritas oscuras y por lo tanto esta barrita oscura se ve mucho más nítidamente cuando hay poca turbidez comparado cuando hay alta turbidez, ¿sí? Y la inoculación habitualmente se hace con este que está aquí, de 0,5. Otro método que es usando una máquina que se llama nefelómetro, en que preparamos nuestro inóculo y lo metemos dentro de esta maquinita y la maquinita mide la turbidez directamente, propiamente tal. Mide la turbidez, cómo pasa la luz a través de esa solución, de ese inóculo que tiene la bacteria que nosotros tomamos de la placa de Petri donde teníamos el cultivo puro. Entonces, tenemos que estandarizar el inóculo. ¿Por qué? Porque si ponemos muy poco o ponemos mucho, la distribución de esa bacteria dentro de la placa de Petri, que tiene que ser uniforme y tiene que formar, como dicen en inglés, un lawn, como una capa de césped, en que la bacteria cubre toda la superficie de la placa de Petri. Si nosotros usamos mucho, va a haber mucha bacteria. Si usamos muy poco, no va a haber suficiente. Y por lo tanto, esto también, el inóculo también tiene que ser estandarizado. Y finalmente están los discos de papel y la medición. Entonces, en este caso puse aquí ejemplo en que tenemos estos discos de papel que se ponen sobre la placa de Petri. Esto se puede hacer con unas máquinas especiales que hay, que son como un dispensador de discos de papel, o puede hacerse en forma estéril con pinzas en que uno agarra un disco individualmente con pinzas estériles y se aplican sobre la placa de Petri. Esto se incuba. Y después de la incubación se mide el halo de inhibición de ese antibiótico contra esa bacteria que cultivamos. Si se fijan aquí, hay un cultivo bastante uniforme de esta bacteria que se puso y hay inhibición del crecimiento de la bacteria alrededor de discos de antibióticos. En ese caso, por ejemplo, este que está aquí, lo vamos a ver más de detalle después, este que está aquí, la bacteria claramente que no fue inhibida por ese antibiótico. En cambio hay otros, como esta que está acá, que el antibiótico que está dentro de este disco difundió y generó una zona de inhibición bastante más grande. Si se fijan, en este caso no hay inhibición y en este caso hay inhibición bastante importante. Ese halo de inhibición es el que se mide y que se registra en milímetros. Luego tenemos otro sistema que también usa agar, que se llama la prueba del epsilómetro o e-test, que también lo venden en laboratorios como Merieux. Se usa un medio de cultivo parecido al que usamos anterior, el mismo. Se hace también inoculación con un cultivo puro, una inoculación estandarizada con el nivel de turbidez que indica el 0,5 McFarland, así se llama el estándar, y se inocula la placa y después se ponen estas tiras de papel con antimicrobiano en una gradiente de concentración estandarizada.
¿sí? En este caso estamos hablando de una tira que tiene un antibiótico que se llama doripenem, y si se fijan tenemos distintas concentraciones del antibiótico en distintas partes de la tirita de papel. Entonces aquí tenemos altas concentraciones y aquí tenemos bajas concentraciones. Al poner el papel en el medio de cultivo que ya fue inoculado con la bacteria va a tener niveles distintos de inhibición del crecimiento, porque en esta zona de aquí, donde el círculo o la elipse es más ancha, hay más antimicrobianos, y aquí abajo hay menos antimicrobianos. Entonces hace esta forma como lanceolada, y donde el halo de inhibición se junta con la tirita de papel, se mide y ese es la concentración mínima inhibitoria. Entonces este es un método que se puede usar en laboratorios que no tienen sistemas automatizados, que los vamos a ver un poquito más adelante, y se pueden entonces estimar las concentraciones mínimas inhibitorias usando un sistema de agar, con estas tiritas, con distintas concentraciones. El otro sistema que existe es hacer concentración mínima inhibitoria también Mauricio, en tubos. Dígame, Carolina. Mauricio, perdona, antes de eso, Carolina tiene una Sí, pregunta. Carolina. Hola, Carolina. Carolina, ¿Ya? si puedes abrir tu micrófono y nos preguntas. Quizá fue, A lo no te mejor no. escuchamos, a lo mejor no. Bueno, O si, o si hay una pregunta y no funciona el micrófono, escribir en el chat. la escriben en el chat Eso. y la leemos. Bueno, el otro sistema para medir concentración mínima inhibitoria es por estos en dilución de antibióticos en tubos. Entonces tenemos antibióticos, el antibiótico en este caso está en una alta concentración acá, y hay diluciones en mitad de concentración, o sea, este empieza en 32, 16, 8, 4 y 2. Si se fijan, esto después se inocula con la bacteria que estamos tratando de analizar, también en una inoculación estandarizada con una cantidad específica, que la vamos a ver después con las técnicas, perdón, los métodos de CLSI o de UCAST. Entonces está el inóculo estandarizado, se aplica en este tubo, y si se fijan aquí hay turbidez, y significa esto que hay crecimiento de la bacteria. En este también hay crecimiento de la bacteria, pero en este no. Estos están claritos, no hay crecimiento bacteriano en estos que están acá. Ahora, ¿cuál es la concentración mínima que inhibió el crecimiento bacteriano? En este caso son 8 microgramos por mililitro. En 4 crece, pero en 8 no. Ahora, podría que ser en 6. Si hacemos las diluciones entre medio de estas, capaz que identifiquemos que no es 8, sino que es 7 o es 6 o es 5. Pero los métodos están identificados, están diseñados de tal manera que tenemos estas concentraciones bastante estandarizadas de diluciones. Y entonces en este caso tenemos la concentración mínima inhibitoria de 8. Y si todo el mundo, todos los laboratorios del mundo hacen estas mismas concentraciones de antimicrobiano, entonces podemos comparar los resultados en distintos laboratorios, entre distintos laboratorios. Te lo vamos a ver un poco después también. Ya, este mismo análisis de dilución de antimicrobianos en tubos se puede hacer en un sistema mucho más eficiente, que son placas de estas de 96 pocillos, en que tenemos las mismas concentraciones. Se fijan, 32, 16, 8, o sea, en concentraciones que van a la mitad en cada dilución, hasta llegar a 1, 0,5, 25, etcétera, lo que sea necesario dentro del estándar con el que estamos trabajando. Y se inoculan los aislados bacterianos, y por lo tanto en esta fila hay un aislado, en esta fila hay otro aislado, y así. Y el sistema es el mismo, se mira, se observa dónde hay crecimiento bacteriano y dónde no lo hay. Y donde no lo hay, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos este lado que no creció aquí, o sea, 32, 16, 8. Entonces la concentración mínima inhibitoria es 8, porque en 4 hay crecimiento, hay turbidez. En cambio, esta otra que está acá en E, la concentración mínima inhibitoria es 4. ¿Sí? Este mismo sistema se puede usar en un sistema automatizado, que es esta máquina que se llama Sensitizer o Sensitizer, que también es un robot en que se inoculan. Estas placas vienen estandarizadas, una las compra y uno dice: yo quiero comprar la placa
para enterobacterias o la placa veterinaria o para gram positivo o gram negativo, etc. Cada placa va a tener una combinación distinta de antimicrobianos. En este caso, en esta placa que puse como ejemplo, tenemos un solo antimicrobiano, pero estas placas que uno compra de esta empresa, Sensitire, vienen con varios antibióticos. Entonces, la placa entera se inocula con una sola cepa bacteriana, un solo aislado, pero cada pocillo tiene distintas concentraciones de distintos antimicrobianos. No les voy a entrar en detalle porque cada placa cambia, pero en el fondo se inocula toda la placa con el mismo aislado y se pone, hay un sistema automatizado para hacer la inoculación, que es parte del sistema que uno compra. Se ponen dentro de esta máquina, que también es un robot, y el robot entonces es incubadora y cada cierto tiempo, cada 2 horas, cada 4 horas, mide, o después de un cierto tiempo, después de 12 horas, mide, le toma una foto y mide si acaso hay turbidez en ese medio de cultivo con antibióticos en cada uno de los pocillos. Entonces, saca una foto y entonces hace un análisis de acaso hay turbidez o no hay turbidez en cada uno de estos pocillos. Y como sabe la máquina, o el computador que está asociado a la máquina, sabe qué antibiótico y qué concentración hay en cada uno de los pocillos, entonces se puede hacer la interpretación de los resultados. Otro Pero, sistema que no se usa con tanta frecuencia, pero que sí es un método muy efectivo, es concentración mínima inhibitoria en dilución de agar. Y en este caso tenemos placas de agar que tienen dentro del agar concentraciones distintas de antimicrobianos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un antimicrobiano, el agar, todo el agar, la placa completa de agar está preparada, el medio de cultivo está preparado con un antimicrobiano que en este caso está a 4 miligramos por litro, o 2, o 1, o 0,5, o 0,25, etcétera. Todas las diluciones hasta llegar a un control que no tiene ningún antimicrobiano. Y se inocula, cada uno de estos puntitos es un aislado bacteriano distinto. Y también hay un sistema automatizado, si algunos laboratorios los tienen, para hacer esta inoculación, cosa que no hayan errores. Porque en el fondo, para asegurarnos que la bacteria está aquí, es un puntito, y no hay demasiado inóculo. Y entonces está aquí dibujado, hay un círculo alrededor de esta colonia, que siempre va a ser la misma, porque se inoculan las mismas cepas en la misma posición en las distintas placas. Y entonces esta bacteria, este aislado bacteriano que está aquí, en el control crece, porque no tiene antimicrobiano, crece a esta concentración, crece a esta concentración, crece a 0,25, crece a 0,5 y crece a 1. Pero en 2 no crece. Y por lo tanto la concentración mínima inhibitoria para ese aislado que está aquí es de 2 miligramos por litro. Para otros va a cambiar. Como son todos distintos, podemos hacer análisis y en este caso tenemos son 6 por 6, son 36 aislados que se inocularon en estas distintas placas y por lo tanto podemos hacer un análisis eficiente de varios aislados a la vez usando esta metodología. Y finalmente, lo último que vamos a ver hoy día son medios de cultivo selectivos cromogénicos. En este caso puse la foto de un cromagar para identificación de bacterias que producen beta-lactamasas de espectro extendido. Y por lo tanto, este medio de cultivo, bueno, tiene distintas cosas. Y que la empresa que los vende no nos dice qué es lo que tiene. Es todo secreto confidencial, secreto comercial, secreto industrial. Pero lo que sí sabemos es que este medio de cultivo tiene una cefalosporina de tercera generación. Como sabemos que las bacterias que producen beta-lactamasas de espectro extendido eh, resisten las cefalosporinas de tercera generación, entonces todo lo que crece en esta placa va a ser una bacteria que produce beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Sí? Ahora, los distintos colores indican distintas cosas. En este caso, por ejemplo, el rosado indica una Escherichia coli y el celeste o el azul indica una Klebsiella. ¿Sí? Entonces, con esto podemos identificar bacterias que son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y además podemos identificar, porque así está diseñado este medio de cultivo, son generalmente caros, son súper caros, pero son bastante eficientes porque podemos inocular la muestra directamente. Por ejemplo, si usamos muestras de agua y estamos tratando de identificar ble o bacterias de Escherichia coli, por ejemplo, productoras de ble, las inoculamos dentro de esta placa y cualquier cosa que crece sabemos que es una ble, que es productora de ble.
y por lo tanto es una manera fácil y eficiente de hacer tamizaje, tamizaje de bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Ahora, medios de cultivo específicos como este, hay muchos de distintos tipos para identificar resistencias a distintos antimicrobianos. Y como decía aquí, es ideal para vigilancia activa para fenotipos específicos. Hay un programa que se llama Triciclo de la Organización Mundial de la Salud que se busca en BLE en pacientes humanos, en cultivos de sangre, en la comunidad, en mujeres embarazadas, se toman muestras de heces para identificar Escherichia coli BLE. Además se toman muestras de agua en distintos lugares de un sistema de distribución de agua en una ciudad y además se toman muestras de cloacas o heces o contenidos fecales de pollos. Como es específico para encontrar Escherichia coli BLE, entonces se usan la mayoría de los laboratorios o los países que están haciendo estos análisis usan estos medios de cultivo específicos porque eso evita una serie de pasos anteriores. Y también esta misma máquina que les mostré antes, que esta Vitec, que tiene estas tarjetas con estos inóculos, también existen tarjetas, las tarjetas que les mostré recién eran para hacer identificación bacteriana, pero también hay tarjetas que tienen antimicrobianos. Y por lo tanto también podemos hacer estimaciones de concentraciones mínimas inhibitorias usando este sistema dependiendo de qué tarjetas son las que estamos utilizando, comprando y utilizando. Así que también es un sistema automatizado. Ya, Mauricio, una vez que... ahora sí. Dígame. Ahora sí está la pregunta de Carolina en el chat. ¿Y qué la dijo? leo. Dice, su consulta hace referencia al uso del método de concentración mínima inhibitoria de manera general para la vigilancia de la RAM en microorganismos patógenos aislados en alimentos. ¿Es viable el uso de estos métodos para el área de alimentos o no sería necesario su uso en este caso específico? El estándar es que todas las bacterias se sometan a pruebas de concentración mínima inhibitoria. Habitualmente se prefieren las pruebas de concentración mínima inhibitoria a las pruebas de difusión de disco, principalmente porque las pruebas de difusión de disco, la interpretación de los resultados va a variar de acuerdo a qué concentración de antibiótico tiene el disco, porque cada disco tiene un antibiótico específico, amoxicilina, por ejemplo, pero hay discos con 5, con 30, con 50, con 60, varía. Y por lo tanto, la interpretación de esos halos de inhibición va a variar según la concentración de antibiótico que hay en ese disco. Ahora, los distintos METs, el LSI, EUCAST, los antiguos europeos, o el CDS, o varios, o todos los sistemas tienen concentraciones de antibióticos establecidas dentro de sus protocolos. Entonces sabemos que para esta bacteria vamos a hacer enterobacteria y vamos a poner gentamicina, y la gentamicina siempre tiene que tener una concentración específica para cada método que estamos usando. Pero eso significa que los resultados de difusión de discos son comparables dentro de ese sistema. Si estamos usando EUCAST, y EUCAST dice que la gentamicina o la tetraciclina tiene que ir a 30 microgramos, entonces solo son comparables los resultados de la tetraciclina con otros aislados que han sido analizados de la misma manera, con halos de inhibición en discos de 30 microgramos. En cambio, la concentración mínima inhibitoria es más universal, porque nos indica a qué concentración esa bacteria dejó de crecer. Y por lo tanto, los resultados de concentraciones mínimas inhibitorias son comparables con cualquiera, con el mundo, porque esa es una caracterización biológica de la bacteria, mucho más específica. Y por lo tanto, los resultados de esas pruebas de concentración mínima inhibitoria son comparables a nivel mundial. Y vamos a ver después, ahora, esto que está aquí, que estos son... Hola, esto, ¿sí? ¿me escuchan? Sí, Carolina. Buenos días. Sí, qué bueno. Buen día, estimados. Ahora sí estaba con el micrófono, parece desconectado por algo. Complementando mi pregunta, para que quede bien claro y en algún caso nosotros podamos tomar ciertas previsiones como país en este proceso del inicio de la vigilancia de la RAM, por ejemplo, en animales vivos sanos, teníamos una visión como que si no vamos a hacer ningún tratamiento, ¿para qué necesitamos hacer uso de estos otros métodos? Además,
Sin embargo, con la explicación que indica, sí queda un poquito más clara la importancia del por qué continuar con estos otros métodos, aplicar para la identificación de la RAM. Y me corrige o me confirma lo que estoy comprendiendo. Entonces, la importancia, además, sería desde el punto de vista de esta vigilancia integrada que tenemos que realizar. Porque como le decía, como parte específica de alimentos, yo no voy a hacer tratamientos con lo que voy a identificar. Y quién Sí, sabe, ya no existe ese lote de animales también vivos sí, de la carne que me llegó a mí. Sin sí, embargo, desde el punto de vista epidemiológico como tal, sí esa información sería muy útil hacia atrás, en este caso sí, para sanidad animal. ¿Es así la justificación? sí, justamente. Exactamente, para el análisis integrado de una salud, tiene sentido tener las concentraciones mínimas inhibitorias, porque los resultados son comparables. Ahora, si todos los laboratorios de un país o de un territorio se ponen de acuerdo, entonces el laboratorio clínico del hospital y el laboratorio de alimentos y el laboratorio de sanidad animal se ponen de acuerdo y todos usan la misma metodología, entonces los resultados van a ser comparables. Si todos usan difusión en disco y usan el mismo estándar, todos usan CLSI, el M100 y siguen los métodos, entonces los resultados entre unos y otros van a ser comparables. Pero eso es difícil, sobre todo cuando empezamos a tener laboratorios privados que hacen cosas distintas o laboratorios distintos no sé, po. Si todos los laboratorios puede que hagan cosas distintas, entonces los resultados ya no van a ser tan fáciles de comparar unos con otros. Y entonces vamos a esto, y aquí tenemos entonces el ejemplo de la salmonela entérica con exposición a ácido nalidíxico, y aquí estamos hablando de salmonela entérica, y aquí tenemos ¿cuánto dice? Son 41.216 observaciones desde 29 fuentes de datos, 29 laboratorios. Sí, Juanito. ¿Qué dice Juanito? Buenas tardes, buenos días. Levantó la mano queriendo. ¿Tiene pregunta? Parece que no. Si tienen pregunta, me interrumpen o la ponen en el chat. Entonces, estos son los puntos de corte epidemiológicos y estas tablas, estos gráficos están disponibles en el sitio web Eucast, gratis. Uno se puede meter y ver lo que quiera. En este caso yo elegí la combinación de salmonela con ácido nalidíxico para mostrarles estos gráficos. Y aquí estamos usando pruebas de difusión de disco, pruebas de difusión de disco. Y por lo tanto aquí abajo tenemos los diámetros de las zonas de inhibición, desde 6 hasta 50, y la distribución de los aislados y cuáles son sus halos de inhibición cuando usamos discos de 30 microgramos de ácido nalidíxico, 30 microgramos. Esto es un resumen o un gráfico que muestra los resultados de 41.216 observaciones desde 29 fuentes de datos, 29 laboratorios, que han entregado sus datos a esta base de datos y ellos hacen esta distribución. Entonces tenemos, como se fijan, hay un alto número aquí de bacterias o de aislados que están en el rango menor, que son 6 milímetros, y 6 milímetros es el diámetro del disco de antibiótico, y por lo tanto, si la bacteria creció hasta el disco, como la foto que les mostré anteriormente, si el antibiótico no inhibe para nada el crecimiento bacteriano, va a estar el disco directo y el diámetro del disco son 6. Y por lo tanto tenemos un gran número aquí de bacterias o de aislados que están en ese rango, que no fueron inhibidas para nada. Estas son todas las rojas, que son las que se llaman no silvestres, y estas que están aquí son las silvestres. Entonces, se estima que estas que están aquí, por métodos epidemiológicos, métodos estadísticos, se hace un análisis de esta distribución de los halos de inhibición de las bacterias, de los distintos aislados, de los 41.200 aislados, y se identifica entonces un punto de corte, que en este caso está aquí. Entonces, todas las que son negras son aislados de salmonela que no tienen mutaciones contra ácido nalidíxico y por lo tanto se consideran bacterias o aislados silvestres.
wild type en inglés. Y todas las que tienen halos de inhibición de 18 o de 19, perdón, de 18 hacia abajo, son no wild type, son mutantes o son bacterias que han cambiado y por lo tanto tienen resistencia a este antibiótico en particular. Y entonces con métodos estadísticos, métodos analíticos, se toman estas distribuciones y se hacen estos análisis para saber que el corte epidemiológico en este caso son 19 milímetros. Cuando usamos discos de 30, esto va a ser distinto si usamos discos con otras concentraciones, obviamente. Este mismo gráfico se puede usar para graficar las concentraciones mínimas inhibitorias. Si se fijan aquí es al revés la distribución. Estas son concentraciones bajas y estas son concentraciones altas y por lo tanto los resistentes están en las concentraciones altas. Es lo inverso. Y nuevamente tenemos esta distribución que muchas veces se llaman bimodales, en que tenemos esta población azul, que son bacterias silvestres que no tienen resistencia contra el ácido nalíxico, y tenemos las poblaciones rojas, que sí tienen resistencia con el ácido nalíxico, y se estima entonces que el punto de corte epidemiológico está aquí en los 8 miligramos por litro. ¿Sí? Parte importante de la manera de presentar los datos de la vigilancia epidemiológica en la resistencia a los antimicrobianos es con estas distribuciones, porque si se fijan en esta y en esta, estamos resumiendo 41.200 observaciones, y en este caso 80.000 observaciones. Hay muchas. Y entonces, de un paraguaso, en un solo vistazo, podemos ver la distribución de toda nuestra población bacteriana y podemos saber cómo se están comportando. Tenemos muchas dentro del rango rojo, o tenemos muchas en el rango azul, cómo se distribuye la población de bacterias que hemos analizado. Entonces es una manera muy útil y muy gráfica de presentar los datos. Y por lo tanto es lo que se recomienda además. Si nosotros ponemos los datos dentro de Infran también nos va a presentar una cosa parecida a esta, para cada uno de los antimicrobianos. Luego esos eran los puntos de corte epidemiológico. Y luego tenemos los puntos de corte clínicos, que se basan en los puntos de corte epidemiológico, pero además incluye la distribución de las bacterias silvestres, es un análisis bastante complejo. Además se incluyen datos farmacocinéticos, como es la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de los antimicrobianos. Datos farmacodinámicos, como los efectos fisiológicos, bioquímicos, moleculares, que tienen esas drogas, en este caso antimicrobianos, en las bacterias que estamos tratando de eliminar. Y además resultados clínicos, y por lo tanto estos puntos de corte clínicos son diseñados para guiar el tratamiento. Y aquí tenemos puntos de corte clínicos para personas, que hay muchos, y también hay puntos de corte clínicos para animales, que no son tantos, hay muchos menos. ¿Por qué? Porque a pesar que tenemos los ECOFs, tener los datos farmacocinéticos y farmacodinámicos de cada droga para cada especie animal es difícil, es caro, y por lo tanto puntos de corte clínicos para animales son mucho menos frecuentes que los que existen para personas. Y entonces aquí les voy a mostrar los puntos de corte clínico, en este caso como ejemplo. Estos son para personas, y este es EUCAS, que es el Comité Europeo de Pruebas de Susceptibilidad a los Antimicrobianos. Esto también es gratis, se puede bajar del sitio web de EUCAST como un PDF, o se puede bajar como un Excel, como una plantilla Excel. Y aquí entonces tenemos los distintos grupos de bacterias enterobacteriales, Pseudomonas, Estafilococcus, etcétera. Todas las que son de importancia médica van a estar aquí, además de una serie de ¿cómo se diría? Fuentes adicionales de información, como ejemplo aquí, puntos de corte con PKPD, que son datos farmacocinéticos o farmacodinámicos, guías para hacer las pruebas de tamizaje, guías para endocarditis, etc. Y entonces está toda la información resumida en estas tablas, en este documento o en esta planilla Excel. Y, por ejemplo, para los enterobacteriales, esta es cómo se ve la tabla que viene en el Excel. Y esto entonces lo vamos a mostrar en detalle. Lo primero, este cuadradito que está aquí, nos indica qué es lo que tenemos que hacer si queremos hacer concentraciones mínimas, determinar las concentraciones mínimas inhibitorias. Y esto se hace con microdilución, o sea, en placa, de acuerdo a un ISO, entonces lo explica todo.
¿En qué medio? Entonces es un caldo Miller-Hinton ajustado con cationes. El inóculo, cuántas colonias de bacterias o cuántas unidades formadoras de colonias son las que tenemos que inocular, cómo se incuba, cómo se lee y cuáles son las cepas de control que tenemos que usar. En este caso son enterobacterias y usamos Escherichia coli ATCC 25922, que es la más frecuentemente usada como Escherichia coli de fenotipo susceptible a todo, o acá, sí, a todo. ¿Sí? Y además indica que hay otras tablas de control de calidad de EUCAS que también se pueden ir a revisar si una las necesita. En el otro punto, en la otra esquina, esta que está acá, indica cuáles son las metodologías y qué es lo que hay que hacer para las pruebas de difusión de discos. Entonces, nuevamente, Agar Miller-Hinton, el inóculo tiene que ser este McFarland 0,5, que son los tubitos de turbidez que los que les estaba mostrando antes, cómo se incuba, cómo se lee y cuáles son las cepas de control, en este caso, la misma, Escherichia coli 25922. ¿Sí? Entonces nos explica cómo se hace la muestra, cómo se hace el análisis primero, en qué medio cultivo, cómo se hace el inóculo, cómo, etcétera, todo. Y luego viene con las tablas específicas de los distintos antimicrobianos. Y entonces, como estos son puntos de corte humanos, puede ser que usemos un antibiótico para distintas cosas o en distintas vías de administración. En este caso tenemos ampicilina, que puede ser endovenosa o puede ser ampicilina oral. Y esto pensando en infecciones del tracto urinario que no están complicadas, que no son complicadas, que no tienen complicaciones médicas adicionales. Entonces, como se fijan ustedes, los puntos de corte clínicos, en este caso para humanos, son para antibióticos específicos, para métodos de administración específicos y para sitios de infección específicos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos de nuevo amoxicilina oral, amoxicilina endovenosa, amoxicilina oral, para infecciones que se originan desde el tracto urinario, o amoxicilina oral para infecciones del tracto urinario que no están complicadas con otras condiciones, o para otras indicaciones. ¿Sí? Y por lo tanto aquí tenemos los resultados de puntos de corte de concentraciones mínimas inhibitorias, y por este otro lado, cuando están disponibles, las pruebas de Kirby-Bauer de zonas de inhibición por milímetro. Y entonces, en este caso, para ampicilina endovenosa, Mauricio, se te bloqueó el micrófono. Qué extraño, ¿alguien? ¿Qué pasó? Ahora sí. Ahí sí, Se bloqueó, perdón. pero ahora sí. Se bloqueó por algún motivo, ya. Entonces, en este caso, para casi todos estos casos, si se fijan, el punto de corte es 8. Entonces, cualquier cosa que tenga una concentración mayor a 8 es resistente y de 8 hacia abajo es susceptible. ¿Sí? Y lo mismo para las zonas de inhibición con antibióticos. Y aquí además nos indica la concentración del disco, que es lo que hablamos recién. Entonces, esto siempre va a ser lo mismo, porque no hay las concentraciones de antibióticos van a ser siempre las mismas. Está estandarizado que son diluciones a la mitad. En cambio, para los discos, hay discos con distintas concentraciones. Entonces, en este caso, el disco de ampicilina es de 10 microgramos y el punto de corte es 14 milímetros. Entonces, si tiene 14 milímetros o menos, o menos de 14 milímetros, es resistente. Y si tiene 14 milímetros o más, es susceptible porque la zona de inhibición es más grande, si se fijan. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, otro ejemplo, tenemos amoxicilina con ácido clavulánico endovenoso y amoxicilina con ácido clavulánico oral. Y si se fijan, los puntos de corte son distintos, porque la farmacodinamia, o luego, digamos, el movimiento del antibiótico dentro del cuerpo y los efectos que este tiene, varían según dónde estamos, cómo se administra, ¿sí? Y por lo tanto, si queremos, si la aplicamos en forma endovenosa, entonces el punto de corte va a ser 19. Pero si lo vamos a usar en forma oral, el punto de corte ya no es 19, sino que son 50 o 19, dependiendo de lo que estamos hablando. Entonces cambia, porque depende no solamente de la vía de administración, sino que también de qué es lo que estamos tratando de tratar en esa persona, en ese paciente humano. EUCAS, desgraciadamente, no tiene puntos de corte clínicos para animales.
No existen. Tiene uno, creo que Pastorela con enrofloxacino, y es lo único que hay para pollos. Y es lo que hay, no hay más. Ahora, si nos metemos, y estos son puntos de corte clínicos para animales, como ejemplo, y estos son los puntos de corte clínicos de CLSI, que es el Instituto de Estándares de Laboratorio y Clínico, CLSI. Y en este caso también tiene recomendaciones, en este caso también son enterobacteriales, y tiene información para las zonas de inhibición cuando se usan discos, o puntos de corte con concentraciones mínimas inhibitorias. Entonces, para difusión de disco, se usa agar Miller-Hinton. Si usa caldo para hacer concentración mínima inhibitoria, entonces va a ser el mismo que teníamos antes, que es el caldo Miller-Hinton ajustado con paracationes, etcétera. Y también lo mismo, inoculación con este estándar de 0,5 McFarland, que es el tubito que le mostraba antes, como se incuba, por cuánto tiempo. Y además están aquí indicadas las recomendaciones de control de calidad con los distintos tipos de bacterias, como esta 2592 de nuevo, Pseudomonas aeruginosa para resistencia a carbapenem, y es otro número. Otra Escherichia coli, que es la 35218, y así sucesivamente. Distintos tipos de bacterias que nos van a permitir asegurarnos que nuestro laboratorio está funcionando bien y que estas pruebas que estamos, por los resultados que estamos generando con estas pruebas, son confiables. Y en este caso les estoy mostrando el punto de corte para perros, y entonces en algunos casos tenemos datos para discos, difusión en disco, y tenemos datos para concentración mínima inhibitoria, y tenemos susceptibles, intermedios o resistentes. Aquí la diferenciación es levemente distinta. Y aquí entonces de nuevo, en perros, cuando tenemos infecciones urinarias y tenemos amoxicilina con clavulanato, y estos son los organismos para los cuales se probó. Distinto a, por ejemplo, esta ampicilina es en piel y tejidos blandos para cualquier enterobacterial. En cambio, esta es penicilina para infecciones urinarias en perros por Escherichia coli o esta otra que está acá. ¿Sí? Entonces varía, nuevamente, puntos de corte clínico también en animales, varía según el sitio de infección. No hay tantas diferenciaciones para la administración, pero sí hay diferenciación para los distintos sitios de infección que se están tratando de tratar. Lo bueno que además esta lista además incluye la clase antimicrobiana, que también es útil en el sentido de después guiar el tratamiento. Si es que el caso uno quiere, por ejemplo, usar antibióticos de menor importancia, y evitar el uso de antibióticos de más alta importancia crítica para personas. Y aquí están los datos, y aquí están los contenidos de los discos, etc. Está toda la información necesaria para hacer la interpretación de esos resultados. Ya. Y aquí, por ejemplo, dentro de CLSI también tenemos puntos de corte para ganado bovino, para cerdos y para pollos. Desgraciadamente para pollos, en este caso, tienen puntos de corte para Escherichia coli con enrofloxacino, pero como dice aquí la nota, en los Estados Unidos la aprobación para uso en pollos se canceló el año 2005. Entonces, a pesar que está este punto de corte, la verdad es que es inútil si acaso uno trabaja en un país donde las fluoroquinolonas han sido prohibidas, su uso ha sido prohibido en personas. Perdón, en animales. En animales. Si el uso se prohibió en animales, que es el caso en Europa, en Estados Unidos, en Australia nunca se ha usado, en Canadá, etc., entonces estos puntos de corte no sirven de mucho, porque no lo podemos usar. Y lo mismo con estos que están aquí, por ejemplo, Ceftiofur. Carolina, dígame. Llama mucho la atención lo que acaba de comentar con las fluoroquinolonas. En el caso de los países que todavía se utiliza en animales, ¿qué podríamos hacer al respecto? Bueno, ahí A habría que estos ser... datos de referencia que necesitamos, ¿no? Desde ese Claro, pero punto de bueno, vista. aquí los puntos de corte están, aquí esto es un ejemplo, pero esta tabla es mucho más grande. Entonces también tenemos enrofloxacina para perros y en distintas enterobacterias. Para, digamos, abordar el problema, habría que, bueno, lo que se ha hecho en muchos países es hacer guías de tratamiento, recomendaciones de tratamiento.
Entonces, si tenemos antimicrobianos, por ejemplo, como esta Ceftiofur, que es una cefalosporina de tercera generación y por lo tanto es de importancia crítica para humanos, o las fluoroquinolonas, que también son de importancia crítica para humanos, la recomendación es que no se usen en animales, que no se usen en animales de producción, por ejemplo, animales que van a ser alimento, o, o que solo se usen cuando hay resultados de laboratorio que indiquen que su uso es necesario, cuando no hay ninguna otra alternativa terapéutica posible para ese animal o para ese grupo de animales. Entonces eso necesitaría que el veterinario o la persona que está a cargo de esa granja tome muestras, las manda al laboratorio y el laboratorio le diga, ¿sabe qué? De todos los antibióticos que probamos, el único que funciona es enrofloxacina. Y por lo tanto, tiene que usar enrofloxacina y eso tiene que estar justificado. Entonces, esa es la estrategia que se usaba en varios países para esto. Que sea, el uso sea solo justificado por resultados de laboratorio. Si no hay resultados de laboratorio, entonces tiene que usarse un antimicrobiano de menor importancia, de acuerdo a las guías de tratamiento. Habría que tener guías de tratamiento o recomendaciones de tratamiento para las distintas especies y para las distintas patologías, o para los distintos tipos de infección. Ya, ¿cómo se usan estos criterios de interpretación? Entonces, dependiendo si acaso estamos usando para salud pública, en este caso vigilancia activa de animales sanos, de alimentos o del medio ambiente, entonces habitualmente se usan puntos de corte clínicos para personas porque esto tiene impacto sobre las personas, salud pública humana. Si estos puntos de corte clínico no estuvieran, que es raro, se usarían entonces los puntos de corte epidemiológico, pero es poco frecuente porque hay muchos datos, hay mucha información. Sobre todo para los tipos de bacterias que estamos analizando, que son Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter y Enterococcus. Para todas esas géneros de bacterias o especies de bacterias, existen puntos de corte clínicos para personas. ¿Sería ese acaso estamos buscando una bacteria muy rara en que no hayan datos? No sé, aeromonas, por ejemplo. Aeromonas que son comunes en peces eh, y que pueden ser algunas zoonóticas, para esas no hay puntos de corte. No hay puntos de corte y por lo tanto ahí nos tenemos que usar puntos de corte epidemiológico, no hay puntos de corte clínico. Y para sanidad animal, si estamos hablando de animales enfermos o microbiología clínica veterinaria, el ideal es empezar usando puntos de corte clínicos para personas, para animales, para la especie específica, que es lo que estaba mostrando recién. Si acaso esos puntos de corte clínico para animales no existen, usamos la siguiente alternativa, que son los puntos de corte clínicos para personas. Y si eso a su vez tampoco estuviera, usamos los ECOF y ojalá que funcione en el fondo, porque los ECOF no nos indican nada con respecto a cómo se distribuye ese antimicrobiano dentro del organismo, ni cómo va a funcionar. Solo nos indica qué concentración mínima inhibitoria. Ni siquiera sabemos si acaso esa concentración mínima inhibitoria de ese antibiótico en particular se logra dentro de los tejidos que estamos tratando de tratar. Dígame, Carolina. Estimado, con respecto a estos puntos de corte y el uso de estas directrices como CLSI y UCAS, en cuanto a los aislamientos en alimentos, ¿la Sí, referencia que se va a tomar solamente va a ser del CLSI humano? sí, claro. Sí, porque Siempre. son alimentos que van al consumo humano, entonces es para digamos, verificar el riesgo para salud humana, y por lo tanto tiene sentido porque ahí se pueden comparar los puntos de corte con los aislados que se obtienen de las personas que se han enfermado. Ya, está bien, gracias. Ya, ¿qué más? Fenotipos de resistencia específicos. Esto es cuando ya tenemos, hay algunos fenotipos específicos, por ejemplo, estas BLE que estábamos hablando antes, que son las ESBL o bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, y aquí depende, pueden ser enterobacterias, pueden ser estafilococos, streptococos. Están las beta-lactamasas mediadas por AMC. Estas beta-lactamasas de espectro extendido son aquellas que hidrolizan o son hidrolizadas y son cefalosporinas de tercera o cuarta generación. O sea, son cefalosporinas de alta importancia crítica para personas. Hay algunas de estas beta-lactamasas que además son resistentes a los inhibidores de lactamasa, como el ácido clavulánico.
y esas son mediadas por una enzima beta-lactamasa que se llama AMP6, y podemos tratar de detectar esa AMP6. Hay también las KPC, que son las Klebsiella resistentes a carbapenem, los VRE o VRE, que son enterococos resistentes a vancomicina, enterobacterias resistentes a carbapenem, etc. Uno muy común, y era uno de los primeros que se identificó que era importante en salud pública, son estos MRCA o estafilococo resistente a miticilina. Y en medicina veterinaria están los estafilococos pseudointermedios resistentes a meticilina, que son comunes. Estos estafilococos son comunes en infecciones cutáneas en perros. Hay en otras especies, pero en perros son muy comunes. Eh, ya. ¿Por qué son importantes? Porque tienen importancia en salud pública, en infecciones intrahospitalarias. Muchos hospitales tienen sistemas de vigilancia para identificar estas KPC o estas CRE, enterobacterias resistentes a carbapenem, porque son de importancia en los hospitales, porque son antibióticos que son altamente de importancia crítica. Y por lo tanto, cuando tenemos resistencia a estos antimicrobianos, estamos hablando de organismos que son muy difíciles o casi imposibles de tratar. Estos son antimicrobianos de última línea de tratamiento, o sea, ya hemos tratado con otras cosas. Y si tenemos enterobacterias resistentes a carbapenem, ya nos quedamos sin nada. No tenemos cómo tratar esas personas o esas infecciones. Y por tanto, por eso que es importante buscarlos, pensando en el riesgo a la salud pública. ¿Y cómo se detectan? Bueno, hay métodos fenotípicos avanzados, que los vamos a ver un poquito más adelante. Métodos moleculares, podemos hacer secuenciación o podemos hacer PCR para buscar algunos de estos genes que son específicos, o podemos hacer una combinación de ambos. Una combinación de métodos fenotípicos más uso de métodos moleculares. Como les contaba la semana pasada, dependiendo de los países y los protocolos que tienen, en algunos lugares se hace, bueno, lo vamos a ver un poco después, pero se hace secuenciación del genoma completo de todos los aislados que llegan a un laboratorio. Especialmente para algunos, por ejemplo, salmonelas o campylobacter. Es muy común que todos los campylobacter que llegan a un laboratorio de referencia en un país, en países, bueno, obviamente países desarrollados, se hace secuencia del genoma completo en todas. Y por lo tanto, esto nos va a permitir identificar los genes que son responsables de la producción de estos sistemas de resistencia, como vimos la sesión anterior. Entonces, cuando andamos, y vamos a hacer esto como ejemplo, porque obviamente que cada uno de esos organismos, de esos tipos de esos fenotipos de resistencia que me mencioné anteriormente, tienen métodos específicos para detectarlo. Y por lo tanto, para las heterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, estas son enzimas que hidrolizan cefalosporinas de tercera y cuarta generación, pero no cefoxitina, y son inhibidas por el ácido clavulánico. Entonces, si combinamos la cefalosporina, si ponemos cefalosporina sola, la bacteria no va a ser inhibida, ¿cierto? Porque la hidrolizan, la rompen. Pero si la ponemos en combinación con ácido clavulánico, las bacterias no son capaces, o las enzimas no son capaces de hidrolizar la cefalosporina. Y por lo tanto, así es como se identifican, usando una combinación de cefalosporina con ácido clavulánico. Ahora, EUCAS y CLCI, los dos recomiendan hacer tamizaje usando la prueba de difusión de disco con uno o más de estos antimicrobianos, que son cefalosporinas de tercera o cuarta generación, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima y cefpodoxima. Y entonces CLCI, por ejemplo, recomienda usar estos tres con estas concentraciones en los discos. Y si se ve una zona de inhibición de 27 o 25 o 22 milímetros o más, entonces se considera que es BLE positiva como sistema de tamizaje. De todos modos, hay que confirmar ese fenotipo usando pruebas más específicas, que son las que vamos a mostrar ahora. Entonces, como decía, la detección es basada en la inhibición por ácido clavulánico, y entonces tenemos discos con combinación de antibióticos. Entonces tenemos la comparación entre la cefalosporina con y sin el ácido clavulánico. Habitualmente se usan estas que están acá, que son las que ya mencionamos arriba, y entonces se miden los halos de inhibición entre discos con cefalosporina y discos con estos mismos antibióticos, pero sin cefalosporina. Y si hay una diferencia de más de 5 milímetros, entonces se considera que esa es una bacteria que produce beta-lactamasa de espectro extendido.
Hay otras pruebas, como la prueba de la sinergia, prueba de gradiente o de ilusiones microplaca, que también nos permiten identificar bacterias productoras de BLE. Ahora, les puse este ejemplo y aquí tenemos cefotaxima y ceftazidima acá abajo. En este caso, la cefotaxima sin ácido clavulánico tuvo una halo de inhibición de 17 milímetros. Y cuando le agregamos el ácido clavulánico, aumentó el tamaño del halo, pero aumentó solamente 4 milímetros. Y por lo tanto, no sería susceptible al ácido clavulánico, ¿sí? Todavía sigue siendo resistente al ácido clavulánico porque no hay una diferencia de 5 milímetros o más. Este ejemplo que está abajo, por ejemplo, con ceftazidima, tenemos ceftazidima sola, con un halo de inhibición de 14 milímetros, y este es ceftazidima con ácido clavulánico, con un halo de inhibición de 21. Como esta diferencia de 14 a 21 es más de 5, son 7, entonces significa que esta sí es una BLE. Esto es a modo de ejemplo. El otro método que existe es estas pruebas de la sinergia. Y aquí tenemos dos aislados bacterianos que han sido inoculados en una placa de Petri, se le han puesto los antimicrobianos. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí tenemos ampicilina. La ampicilina no inhibió el crecimiento de esta bacteria para nada. La bacteria creció alrededor del disco y significa que la ampicilina no le hace nada, ¿no? Es absolutamente resistente a la penicilina, ¿sí? De aquí tenemos, por ejemplo, ceftiofur. Este halo no lo he medido, pero se ve que está bastante cerca del disco y por lo tanto es altamente probable que esta bacteria se esté comiendo, o la beta-lactamasa que esta bacteria produce, está destruyendo el ceftiofur, que es una cefalosporina de tercera generación. Acá tenemos cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación. En este tenemos cefotaxima. Ahora, cuando los combinamos, esta cefotaxima o la cefalosporina de primera, en este caso cefalexina, la combinamos con un disco que tiene ácido clavulánico, la zona de inhibición, si se fijan aquí hay una distancia pequeña, digamos, no sé, serán unos 2 milímetros, 3 milímetros, pero cuando el antibiótico difunde y se encuentra con el ácido clavulánico que viene de este otro disco, se producen estas zonas de inhibición raras, de forma rara, que se llaman como ojo de llave, como cuando uno mete las llaves dentro de esas llaves antiguas que habían en las puertas de campo, o de los muebles a veces. Entonces esto se llama un halo de inhibición con forma de ojo de llave, y es porque el antibiótico que aquí estaba siendo inhibido porque no hay ácido clavulánico, cuando se encuentra con el ácido clavulánico, es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces estas son pruebas de sinergia que se llaman. Ya, ¿qué más? Aseguramiento de calidad. Como les decía recién, las CLSI o el EUCAS tiene pruebas de control de calidad que son basadas en el uso de estas cepas tipo y que son ATCC porque vienen de la colección de ¿cómo se llama? Tejido, cultivo tisular, eso. Colección americana de cultivos de tejidos. Ahora, no solamente tienen células, que son cultivos celulares se usan para el crecimiento o propagación de virus, pero además esta misma colección también tiene bacterias. Y tienen uno se puede meter al sitio web y pasar horas mirando qué tipos de bacterias hay, con qué tipos de fenotipos. Todas esas bacterias que están ahí han sido todas secuenciadas con genomas completos, entonces tenemos la información completa para comparar esas con otras, con las que tenemos nosotros en nuestros laboratorios que estamos encontrando. Entonces, los métodos de CLSI o EUCAST en este caso, usan de estas cepas tipo y hay entonces los estándares de que, por ejemplo, esta Escherichia coli 25922 es susceptible a todos los antimicrobianos y por lo tanto, cuando comparamos los resultados de esa con las pruebas, con las tablas de interpretación, siempre deben ser susceptibles. Distinta de, por ejemplo, esta Pseudomonas aeruginosa 27853, que es resistente a carbamida, y así sucesivamente. Entonces tenemos estas cepas tipo y que debieran usarse en forma periódica dentro de los laboratorios o cada vez que se hace la prueba, las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Entonces,
se sacan estas cepas habitualmente, viven en los congeladores, en los congeladores, -80 habitualmente, y entonces las sacamos del congelador, las revivimos, las cultivamos, y cuando hacemos las pruebas de inoculación y las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos para muestras de campo, muestras desconocidas, en forma paralela, también inoculamos algunas placas con estas cepas y comparamos los resultados de estas cepas con el estándar para ver si están cumpliendo con el estándar. Y además nos permite saber si nuestro sistema está funcionando, si el medio de cultivo está bueno y está en el grosor que les decía antes, el grosor apropiado, que los discos están funcionando, que el incubador está funcionando, etc. Es un sistema de control. Y lo otro que hay son los ensayos de aptitud. Y aquí tenemos un laboratorio central, un laboratorio de referencia habitualmente, que es el que se encarga de implementar estos ensayos de aptitud. Los laboratorios que participan se inscriben con el laboratorio de referencia y dicen, yo quiero participar de este sistema, son caros. Habitualmente estos laboratorios de referencia necesitan certificación ISO, una certificación ISO distinta que les permite hacer estos ensayos de aptitud o que certifica que son capaces de hacer estos ensayos de aptitud. Y entonces lo que hace este laboratorio central es enviar aislados bacterianos con distintos fenotipos de susceptibilidad o resistencia a los distintos laboratorios. Y los laboratorios no saben qué es lo que tienen. Estas pruebas estos ensayos de aptitud pueden ser para distintos tipos de ensayos. Entonces pueden ser para identificación de especies o para pruebas de susceptibilidad o para ambas. Habitualmente son ambas. Entonces te mandan un tubo con algo, tú no sabes qué es lo que es, tienes que identificarlo, tienes que hacer las pruebas de susceptibilidad, registrar esos datos, se hace el análisis, las pruebas de laboratorio, le mandas un informe de vuelta al laboratorio central y el laboratorio central analiza los datos y te da su retroalimentación, que puede ser individual o puede ser grupal. En general, depende de cómo funciona el sistema, pero en general son individuales. Pero si son parte de un grupo de laboratorios, pongámosle que son todos los laboratorios de un país, participan de este sistema, los laboratorios acreditados, participan del sistema, entonces se genera un informe grupal en que te dicen, bueno, tu laboratorio está en el percentil tanto, se parece o digamos está funcionando mejor, están identificando las bacterias en forma más precisa que los otros laboratorios, por ejemplo. Y esto entonces permite identificar oportunidades de mejora. Y como es un sistema que debiera ser periódico, una vez al año, una vez cada 2 años, dependiendo de qué tantas muestras se estén procesando en los distintos laboratorios, es un sistema continuo de mejora. Es un sistema continuo de mejora que es bastante útil y bastante bueno. Y los informes que dan los laboratorios centrales, el informe de retroalimentación, tienen mucha información que es muy útil para mejorar las pruebas de laboratorio que se están aplicando en esos laboratorios. Es bastante bueno, pero por lo mismo es caro. Ya, y finalmente, técnicas moleculares de caracterización de la resistencia a los antimicrobianos. Lo vamos a ver rápido. Estos son los mecanismos de resistencia y podemos identificar los genes que producen estos efectos o podemos identificar las mutaciones que los generan, que están asociadas. Y también podemos identificar genes de resistencia, por ejemplo, en plásmidos o en los cromosomas. El problema es que cuando queremos hacer PCR hay decenas de miles de genes de resistencia. El PCR es bueno cuando queremos aplicar el mismo PCR para detectar una cosa específica, un gen específico o un objetivo específico en muchas muestras. Pero cuando tenemos decenas de miles de genes de resistencia, entonces usar PCR deja de ser eficiente a menos que tengamos sospechas de la existencia de un gen específico de resistencia que nosotros estamos tratando de identificar. Y aquí les pongo, por ejemplo, este es el catálogo de genes de referencia, y aquí tenemos genes de referencia para aminoglicósidos. Y esta es una página de 20, pero hay cientos, o sea, son muchos. Entonces, si queremos buscar genes de resistencia específicos usando PCR, tenemos que tener bastante claro qué gen es el que estamos buscando. Y muchos laboratorios tienen aplicado, por ejemplo, PCR para identificar el gen que es responsable de MECA. Que es una enzima beta-lactamasa que no se inhibe por el ácido clavulánico y que tiene importancia, por ejemplo, para los estafilococos. Y por lo tanto, si tenemos un PCR y queremos saber si hay MECA, bueno, lo podemos aplicar.
Pero en general el PCR es poco efectivo, es mucho más fácil y mucho mejor usar métodos fenotípicos para detectar resistencia que usar PCR, pues si no tenemos que tener PCR para cada uno de estos genes y son, como decía, decenas de miles. La otra técnica molecular son las técnicas de secuenciación, y en este caso puse aquí un PCR que es altamente específico. No voy a explicar el PCR cómo funciona. Estos son los PCR y la clase del PCR que es altamente sensible. Pero como decía, no lo vamos a explicar en detalle, ustedes ya saben todo esto, pero podemos entonces detectar, como dice abajo, búsqueda de genes de resistencia específicos. Por otro lado, podemos hacer secuenciación si queremos buscar mutaciones. Hablábamos la semana pasada de las mutaciones en la girasa, que son responsables de la resistencia a ácido anilíxico, una mutación, o a otras fluoroquinolonas, una segunda mutación en el mismo gen o mutaciones en otro gen, en la topoisomerasa 4. Y por lo tanto podemos hacer la secuenciación de esos productos de PCR que identifican esas mutaciones y podemos saber si esas mutaciones están ahí o no. Y esta es una secuenciación de Sanger que se llama, y que son secuencias de pequeños segmentos de ADN, no sé, 500, 700 pares de base máximo, pero de alta calidad. Y finalmente tenemos secuenciaciones de nueva generación, y aquí tenemos dos principales, que son las que se están usando ahora, que son Illumina y Oxford Nanopore Technologies, ONT, o MinION, que son las maquinitas chiquitas. Y esto lo que nos permiten son hacer secuencias de genoma completo, porque el ADN de la bacteria se corta en pedazos, se le aplica a este sistema Illumina, y la máquina, que también nuevamente un robot, eh, nos da la secuencia completa en pedacitos de 200 pares de bases. Entonces después viene el proceso bioinformático de juntar todas esas piezas, que es como un puzzle, un rompecabezas, y entonces el programa bioinformático lo que tiene que hacer es juntar pedazos parecidos con pedazos parecidos hasta formar la secuencia del genoma completo, usando Illumina. Esta otra hace secuencias bastante más largas, que pueden ser de miles de pares de base, y nos permiten entonces también, se pueden hacer ensambles híbridos en que tenemos lecturas cortas de 200 combinadas con lecturas largas, con secuencias largas de miles de 2000, 3000 pares de base, y podemos entonces conocer el genoma de la bacteria, y además podemos saber si acaso los genes que estamos identificando están dentro del cromosoma o si acaso están dentro de plásmidos. Pero son dos tecnologías distintas. Ahora, ¿para qué nos sirven la secuenciación de nueva generación pensando en genomas completos? Nos permite identificar tipos de secuencia, nos permite identificar serotipos sin necesidad de hacer la serotipificación, por ejemplo, para Salmonella, que es tremendamente engorrosa y cara, que tenemos muchos distintos antisueros que usar para poder llegar a un serotipo específico. Entonces la secuencia de genoma completo nos da los serotipos directamente basados en la secuencia de los genes OIH, en el caso Salmonella. Genes de virulencia, si acaso estamos interesados en eso, genes de resistencia, los vamos a identificar, o mutaciones responsables de resistencia. Nos va además a identificar el contexto genético, si acaso esos genes de virulencia o de resistencia están dentro de cromosomas, están dentro de plásmidos, están asociados a transposones. Y además nos va a decir relaciones filogenéticas. Una vez que tengamos el genoma ensamblado completo, podemos comparar ese genoma ensamblado completo con los genomas de otras bacterias de la misma especie en las bases de datos. Y esto es lo que les mostraba la semana pasada, en que tenemos estas muestras de Alemania, que son todas muy parecidas, ¿sí? Genéticamente parecidas, y distintas a estas amarillas de Dinamarca, y distintas a las negras o a las oscuras que son del Reino Unido, y distintas a estas azulitas de abajo que son de Australia. Entonces nos permite conocer las relaciones genéticas entre bacterias, y podemos, por lo tanto, identificar que estas que son de Singapur son altamente parecidas entre ellas, y son distintas a otras. Y por ejemplo, en este caso de estas que son alemanas, que están aquí, que te forman un grupo, también hay una alemana acá que está junta con estas otras del Reino Unido. Y por lo tanto, probablemente esta cepa que fue identificada en Alemania viene de un paciente que tuvo contacto con cepas o con bacterias en el Reino Unido, ¿sí? Entonces nos permite identificar fuentes comunes o asociaciones genéticas entre las distintas aisladas bacterias. Y para terminar, este ha sido bastante largo, el modelo de datos Infarm, y esto es para juntarlo todo nuevamente en por qué es importante. Entonces el modelo ya lo vimos el año pasado cuando tuvimos el taller de Infarm en Bogotá,
y eso ha sido en octubre, y me parece que fue en octubre, y entonces Inferm nos pide campos obligatorios y campos obligatorios para todos los datos que vamos a meter, independiente si acaso son datos crudos o datos agregados. Y entonces nos pide el origen, de dónde viene, la especie animal, las muestras, qué tipo de muestra, el microorganismo, si acaso Escherichia coli, Salmonella, lo que sea, qué guía se usó, qué versión de la guía, porque está la versión, ahora salió la versión 2025 de SLSI a principio de año, pero puede ser que la interpretación se haya hecho con la del 2024 o la del 2023. Por lo tanto, es importante tener esa información porque las interpretaciones, la guía cambia año a año, se actualiza. ¿Qué método se usó? Se usó Kirby-Bauer o concentración mínima inhibitoria. ¿Y cuál fue el criterio de interpretación para identificar si acaso son susceptibles o resistentes? Si se usaron puntos de corte clínico o puntos de corte epidemiológico. Además, y esto ya lo vimos todo dentro de esta sesión en las láminas anteriores, además, si vamos a dar datos crudos, necesita, además, pide la identificación del laboratorio, si es que acaso hay varios laboratorios que están participando en la generación de esos datos, la identificación del aislado, porque son datos crudos y por lo tanto cada aislado va a tener un número o una manera de identificarse independiente. El valor de la prueba de susceptibilidad para cada antimicrobiano, y eso se refiere a, si acaso hicimos Kirby-Bauer, van a ser milímetros de los halos de inhibición, y si estamos haciendo concentraciones mínima inhibitorias, nos va a decir la concentración mínima inhibitoria que se detectó. Y además, la interpretación de la prueba de susceptibilidad para antimicrobianos con la guía y con la versión que se indicó en los campos obligatorios iniciales. Entonces, si estamos usando CLSI y puntos de corte clínico, entonces el sistema entiende qué datos son los que está recibiendo. Si vamos a usar datos agregados, además de los campos obligatorios, vamos a tener que dar el nombre del antimicrobiano, qué antimicrobiano estamos hablando, el número de aislados susceptibles, intermedios o resistentes, o el número de aislados silvestres o no silvestres, si estamos usando los ECOF, y los números de aislados, el número de aislados con resultados desconocidos, o el número de aislados sin interpretación. Como estos son datos agregados, lo que necesitamos es la proporción, ¿sí? El total y cuántos son susceptibles, intermedios o resistentes, o silvestres o no silvestres. Y eso, y ahí terminamos. Así que, harto vimos hoy día. Les agradezco mucho Carolina por sus preguntas y los invito a hacer preguntas ahora, aunque nos quedan nada. ¿Me pasé el tiempo? Un poquito, pero podemos dar un par de minutitos a ver si es que alguien quedó con A alguna ver si acaso pregunta alguna pregunta. Lo siento, pero era urgente. harto contenido. Próxima semana vamos a tener menos, no creo que duremos los 90 minutos. Está bien. Solo hay una pregunta en el chat de Ligia Aquí, Otero Carolina, uso del método sobre... concentración. Esa lo respondimos. Esa fue la primera pregunta. No tenía problemas Sí, con el micrófono. proveedores de Proveedores ensayos de de aptitud para aptitud. RAM. El Instituto Malebrán en Argentina hacía eso antes. No sé si Ellos lo estaban estarán haciendo haciendo todavía. previamente. Sí, y lo otro que Ahora, estamos evaluando, doctora, es la posibilidad de hacer esto con Senacica México. Senacica. Así que si quiere yo lo puedo contactar para que veamos esto. Sí, Senacica sería... No sé, ¿y ellos proveen ese servicio? ¿O sería como una cosa? Están recién evaluando, comenzando. Así que Ah, ya. Mira qué bueno. Ya. sí. Quedó grabado, se puede después ingresar a la presentación. Sí, Sí, parece que sí, sí, luego está grabado. compartimos. Ya, buenísimo. Muchas gracias, Ángel. Lamento haberme demorado más del tiempo necesario, pero era harto contenido. Gracias, Sí, era Estela. muchísimo. Era harto. Pero era bueno tirarlo todo de un solo paraguaso para que quede todo claro de una, porque si lo compartimos en dos, ya acordarse lo que había hablado antes ya Claro. es más complicado. Sí, está bien. Bueno, si Bueno, tienen preguntas en las presentaciones que estamos compartiendo y en el video, están mis datos de contacto. Así que si se les ocurre una pregunta después, me pueden enviar un email, al email que está ahí, y me los mandan, me mandan las preguntas y las respondemos, se las puedo responder por mail, y también las puedo responder en la siguiente sesión, si es que son preguntas que son aplicables a la audiencia en general. bien. Sí, gracias, Miller. De nada. Bueno, lo dejamos entonces. Los dejamos Muchas entonces. gracias
a todos Muchas nuevamente por gracias a su todos. participación. Nos vemos el próximo martes, a la misma hora. Eso, en el mismo grado. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.